Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actúa en Derecho. Hoy hablando de jueves de pensiones. Si usted tiene alguna duda, si usted quiere saber o tener claro si puede acceder a la pensión, pues en contados minutos le haremos saber cuántas clases de pensión existen, si alguno de ustedes puede solicitar esta pensión y cuáles son los pasos. Pero para dar inicio a este capítulo de Actúa en Derecho, saludamos a nuestra abogada de cabecera, la doctora Marlene Murcia. Abogada, muy buenas tardes, bienvenida a su programa. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a hablar de pensiones, es un tema muy importante, lo hemos dicho siempre, afecta nuestro futuro y lo afecta en el momento en que ya no podemos trabajar. Entonces, construir una pensión es construir futuro para aquella época en la que ya no podemos trabajar. Nuestro abogado esta tarde nos va a explicar cuántas clases de pensión hay, como decía Paola, qué requisitos son necesarios para acceder a cada una de estas pensiones. ¿Qué pasa si yo estoy cotizando y tengo un accidente? ¿Qué pasa si soy cotizante activo y fallezco? ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de sobrevivientes? Entonces, atentos, todas esas inquietudes, todas esas dudas que tengan, ya en contados minutos nuestro abogado especialista se las va a estar resolviendo. Así es, doctora Marlene, pero para que nuestros televidentes tengan claro de qué tema estamos hablando, qué pueden preguntar y algunas luces de lo que pueda hacer esta asesoría que brindamos desde Actúa en Derecho, hemos preparado la siguiente nota. ¿Cuáles son los requisitos para pensionarse en Colombia? En los fondos de pensiones hay dos formas para pensionarse, por semanas y edad y por capital. En el régimen público, solo por semanas y edad. En los fondos de pensiones, la primera forma de lograr una pensión es con 1.150 semanas cotizadas y la edad de pensión para mujeres es de 57 años o más y para los hombres de 62 años o más. En el régimen público se debe cumplir con 1.300 semanas cotizadas, 3 años más que en los fondos de pensiones. Y la edad de pensión para las mujeres es de 57 años o más y para los hombres 62 años o más. En los fondos de pensiones, la segunda forma para pensionarse es por capital. Para esto se debe tener el ahorro suficiente para obtener por lo menos una pensión de salario mínimo. Esto se podrá hacer a cualquier edad. En los fondos de pensiones, el cálculo de la pensión se realiza sobre el ahorro efectuado a través de la vida laboral. El cálculo varía según los beneficiarios que se tengan. En el público, el cálculo de la pensión depende del promedio del ingreso con el que se haya cotizado en los últimos 10 años. Y para que nuestros televidentes puedan recibir la asesoría que buscan en este tema, saludamos a esta hora de la tarde al abogado Germán Linares, que nos acompaña a esta hora. Abogado, feliz tarde y bienvenido a Actúa en Derecho. Muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes, doctora. Oye, muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde para todas. Bueno, vamos a entrar en materia, doctora Marlene, y vamos a empezar a escuchar a estos televidentes que se comunican con nosotros a través del 310-2223-051 o a través del 648-4820. A este teléfono se comunica la señora Elsa Pavón. Doña Elsa, feliz tarde. ¿Desde qué parte de Colombia nos escribe, nos llama? Buenas tardes, mi nombre es Elsa Pavón, soy madre comunitaria hace 25 años. Ahorita estoy enferma porque me hicieron una operación, el cambio de rodilla, pero en el 2015 me dieron de evaluación el 28.91. Ahorita no me han dado evaluación porque ya pedí cita con el ortopedista, el ortopedista, y el ortopedista no me ha dado la cita. Me la dieron ahorita para el 11 de marzo con otro ortopedista, no con el que me operó, sino con otro ortopedista. Entonces,
yo lo que aspiro es saber qué puedo yo hacer. Tengo 520 semanas de madre ¿cómo digo? Cotizadas. Cotizadas. Sí, señor, tengo esa semana, pero yo ahorita el 24 de septiembre del año pasado me hicieron el cambio de rodilla, estoy muy enferma, Sí. casi no puedo caminar, me toca caminar es con bastón. Entonces, ¿qué me podría ayudar el doctor? ¿Qué tengo que hacer? Abogado, ¿qué le podemos decir a doña Elsa? Bueno, doña Elsa, en este caso nos toca entrar a determinar si la condición física de su rodilla se debió a algún tipo de enfermedad laboral o como consecuencia de la labor que usted desempeña. Si esta fue la causa, pues se podría determinar como una posible enfermedad de tipo laboral y tendrían que entrar la ARL pues a verificar allí todo el tema de su tratamiento. Es la única posibilidad de poder acceder a este tipo de pensión por invalidez, en este caso, que es la única opción que tendría. La otra, la pensión de vejez, pues debido al número mínimo de semanas que tiene de 550 no sería posible acceder, y pues con la valoración que le han hecho, según nos comenta que es del 28% de su pérdida de capacidad, pues tampoco da para que se genere un tipo de pensión por invalidez. Solicitar nuevamente una valoración directamente con su médico para que él determine si debido a la condición que usted tiene ya supera el 50% de esa discapacidad y proceder entonces directamente ante la ARL para justificar o solicitar una pensión por una posible invalidez en este caso. Abogado, cuando se supera ese 50%, ¿es que se puede acceder a esta pensión por invalidez? Efectivamente, si no se supera el 50%, no es posible acceder a la pensión. Mientras no se supere el 50%, pues las EPS siguen generando incapacidades porque se determina que es un concepto favorable de recuperación. Muy bien, vamos con más mensajes que hasta ahora nos llegan a través del 310-2223-051. Allí nos llegan los mensajes de texto a través de WhatsApp y dice: tengo 52 años y cerca de 900 semanas cotizadas en Colpensiones. ¿Puedo pedir la plata o la pensión o esperar la edad? Gracias, atentamente, Carlos Alberto Navarro, 52 años y 900 semanas cotizadas, abogados. Bueno, como lo manifestaban ustedes hace un momento, pues el requisito en este caso para el régimen de prima media que administra Colpensiones es de 62 años para el caso de los hombres y 1.300 semanas cotizadas. Como tiene 900, le faltan 1.300 semanas más o menos de aporte, y aquí lo ideal es que si tiene la posibilidad de seguir efectuando aportes, pues es mejor apuntarle a la pensión en todo sentido. 52 años, todavía le faltan 10 años para hacer aportes, y estos 10 últimos años son los que justamente la van a promediar en Colpensiones. Entonces, mi sugerencia es que si tiene la posibilidad, siga haciendo este aporte, siga aportando allí para completar sus semanas, y tan pronto tenga tanto las semanas como la edad, pues definitivamente puede acceder a solicitar su pensión. Continuamos con más televidentes que a esta hora se comunican con nosotros a través del 310-2223-051 o aquellas personas que llaman al 648-4820 y quieren comunicarse con nosotros y que su testimonio, que su situación sea asesorado al aire, como lo hace hasta ahora la señora Isabel. Doña Isabel, feliz tarde. ¿Desde qué lugar nos llama? ¿Desde qué lugar se comunica con nosotros? Bueno, vamos nuevamente, invitamos a nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros a través del 648-4820. Recuerden que también lo pueden hacer a través de Facebook, ¿no, doctora Marlene? Sí, claro, también estamos conectados a través de Facebook Live. Un cordial saludo para todas las personas que a esta hora están conectadas. Vamos con el siguiente mensaje de WhatsApp que nos llega a través del 310-2223-051. Dice: buenas tardes. Una vez presentada la solicitud de vejez radicada, cumplido y aceptados los requisitos, ¿cuál es el término para que la empresa emita el bono pensional y la AFP inicie pago de pensión en caso de cuenta ahorro individual más bono? Pensión de vejez, dice Edilberto Sea. ¿Qué le podemos decir, abogado, a don Edilberto? Bueno, don Edilberto, el plazo máximo establecido por ley para que un fondo de pensiones
de respuesta a una solicitud de pensiones de 4 meses. En este momento ya los fondos de pensiones están dando incluso mucho antes de ese tiempo la respuesta a su solicitud. Cuando usted hace la solicitud de manera interna, el fondo de pensiones procede a dar trámite a todo lo que convenga en cuanto a bono pensional, si usted tuviera derecho a él. Entonces, cuando se da la respuesta antes de esos 4 meses y le indican y le generan una resolución de pensión, es porque usted ya completó los requisitos, porque ya le indican efectivamente que su mesada se la van a tasar en cuánto va a quedar su mesada y a partir de qué fecha la van a empezar a consignar esta mesada pensional. Entonces, 4 meses es el tiempo máximo que tiene un fondo de pensiones para dar respuesta a una solicitud de pensión. Muy bien, la Cámara de Actúe en Derecho sigue recorriendo los municipios del Gran Santander. En esta oportunidad, Patricia Acuña continúa recorriendo todos los diferentes municipios y por eso a esta hora desde el municipio de Bucaramanga, Patricia, feliz tarde, cuéntenos qué dicen los televidentes en este sector. Hola Paola, buenas tardes. Con nuestro equipo periodístico de Actúe en Derecho salimos a las calles en respuesta a las solicitudes que nos han hecho nuestros televidentes a través de nuestra línea fija y de nuestro WhatsApp. Hoy nos encontramos en un sitio muy reconocido. Se trata del barrio Bucaramanga. Hola señor, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, señorita? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gabriel Mantilla, residente en el barrio Bucaramanga, como tú lo has dicho. Cuéntenos, ¿qué consulta tiene sobre el tema pensional? Bueno, lo que pasa es que yo cuando joven trabajé en varias partes y más o menos coticé unas 250, 300 semanas cuando era el Seguro Social en la calle 37 y luego lo ubicaron en el pasaje. Cuando fui a reclamar que había, todos esos papeles se desaparecieron porque cuando eso era todo escrito a mano, entonces no sé qué pasó, qué hicieron con esos papeles, pero más de unos, todas esas semanas que teníamos cotizadas no aparecieron por ninguna parte. Recuérdenos, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 67 años. Muy bien, doctora Marlene y abogados allá en estudio. ¿Qué podemos responderle, cómo podemos orientar a este ciudadano respecto a su pregunta sobre el tema pensional? Abogado, esta es una problemática común. Hay muchas personas que con la migración del sistema de seguro social a Colpensiones perdieron sus semanas. En este caso, nuestro televidente dice que tenía como 50 o 60 semanas y ya tiene 67 años. ¿Habrá alguna posibilidad de recuperar estas semanas? Pues aunque no le alcancen para pensionarse, es un dinero que él tiene ahí. Por supuesto, claro, en este caso sí es muy frecuente que se presente esta situación. Con el número de semanas que tiene, pues definitivamente no alcanza para acceder a una pensión, pero teniendo en cuenta que ya superó los 62 años, tiene la posibilidad de acercarse a Colpensiones, solicitar una verificación de su historia laboral y si definitivamente no aparecen allí estas semanas, hay un formato que se genera allí en Colpensiones donde puede diligenciarlo para recuperar esas semanas que él haya cotizado en ese momento con la información que le van a solicitar allí. Cuando le hagan esa recuperación tendría esa posibilidad de solicitar una indemnización sustitutiva que consiste en un dinero en que le hacen un cálculo actuarial, le sacan un promedio y le entregan un porcentaje de lo que él haya ahorrado durante esos años anteriores mediante un único pago y este pago pues reemplazaría en su totalidad el derecho a la pensión por vejez. Muy bien, continuamos con nuestros televidentes. Esperamos que esta respuesta haya quedado satisfecha la inquietud de nuestro televidente o de alguna manera haya quedado asesorado. Pues vamos a esta hora a comunicarnos con Sandra, que se comunica con nosotros a través del 648-4820 desde Cartagena. Sandra, queremos saludar también a todas esas personas que desde Cartagena hasta ahora nos sintonizan, desde la costa. Sandra, feliz tarde. Cuéntenos, ¿cuál es el caso que le gustaría recibir ayuda, asesoría? Muchas gracias, felicitaciones por el programa y concretamente mi pregunta pues no es tanto de las pensiones así, sino que yo convivo con un italiano hace 16 años y él es pensionado. Mi pregunta es, y estamos en unión libre, si yo tengo derecho a la pensión de él, de Italia, él es viudo. Pensionado de Italia, doctor. ¿Tendrá derecho esta señora? ¿Cuál será el régimen de pensiones en Italia? Nos tocaría revisar cuáles son las condiciones que se establecen allí para que la persona
tenga esa posibilidad de percibir esa pensión en caso de sobrevivencia, ¿no? Pero ahí tendríamos que entrar a revisar cómo está establecido el reglamento, el mecanismo allí para poder acceder a ese tipo de pensión, teniendo en cuenta que es una persona pues, que pertenece a otro país. Abogados, y digamos, si no fuese italiano, si fuese acá, ¿cuál es el paso a seguir de una persona que vive en unión libre con otra, pero pues esa otra tiene la pensión? Bueno, aquí si la persona es de la misma nacionalidad no tendría ningún problema porque es simplemente entrar a demostrar la convivencia con esa persona de mínimo 2 años. La convivencia no se determina solamente por vivir bajo el mismo techo, hay otros aspectos, otros elementos que conforman esta convivencia y en ese caso si se logra demostrar tendría todo el derecho a percibir la pensión en el porcentaje que le corresponda. Bueno, abogados, nuevamente pregunto, ¿cuáles son esos, digamos, cómo puedo yo demostrar esa convivencia? A través de testigos, a través de cómo hago yo para yo poder decir, venga, es que yo sí estuve conviviendo con esa persona los últimos 5 años de vida de esa persona. Claro, inicialmente la primera demostración, la primera prueba es que de pronto exista un hijo producto de esa convivencia. La segunda parte para demostrar esta convivencia es a través de testigos justamente que permitan establecer que la persona sí estuvo frecuentando a su pareja durante determinado tiempo y ahí se recurre entonces, claro, a la buena fe y obviamente a los testimonios que se verifiquen allí por parte del juez o la persona que se encargue de llevar el proceso. Vamos con más preguntas por parte de nuestros televidentes. Sí, doctora Marlene. Abogado, si yo soy compañera permanente y no tengo pues hijos, solamente convivo con él, ¿qué hago? ¿Me presento directamente y reclamo ante la aseguradora, digamos, ante el fondo de pensiones en este caso, sin que tenga que realizar ningún tipo de proceso? ¿O qué debo hacer? Sí, efectivamente se presenta, manifiesta entonces que tiene el derecho a recibir la pensión o parte de esa pensión, porque si de pronto la persona ya, por ejemplo, heredó su pensión a otra persona que conviviese en ese momento con él, pues aquí lo que se va a verificar es que efectivamente la persona haya convivido al menos 2 años y en caso de que toque repartir esa pensión en 2 partes, lo que se va a hacer es que se determina la persona con la cual convivió mayor tiempo va a recibir un porcentaje más alto de la pensión y la otra va a recibir un porcentaje mucho más bajo, pero claro, simplemente es ir a demostrar inicialmente ante el fondo de pensiones esa convivencia. Si finalmente no se logra determinar, ya nos tocará iniciar un proceso. Abogado, me llama la atención que usted hace unos minutos decía que no solamente convivir bajo el mismo techo con esa persona habla de convivencia. Entonces, ¿qué otras maneras hay para mostrarlo? ¿O hablamos de convivencia de qué otra manera? Bueno, hay convivencias, para nosotros no es ajeno que hay parejas que aunque ya llevan su vida de casados normal, común y corriente, llevan muchísimo tiempo frecuentando a otras personas, a un tercero de la relación. Sin necesidad de que esa persona se quede a pasar la noche o se quede los fines de semana con esa persona, sino el simple hecho de ir a visitarla y frecuentarla de una manera periódica determinaría una posible convivencia efectivamente y eso le daría derecho a recibir parte de esa pensión. Vamos con más mensajes hasta ahora a través del 310-2223-051. Nos llegan mensajes como el siguiente. Dice, buenas tardes. En la actualidad estoy afiliado al Fondo de Magisterio desde agosto del 2010. Tengo un bono pensional de más de 600 semanas en protección por trabajos realizados antes del 2010. Mi edad actual es de 63 años. Quiero que pasen el bono pensional al Fondo del Magisterio. Ya lo solicité desde hace 2 años, pero aún no hacen el traslado al FOMAC. ¿Qué debo hacer? Germán Páez Franco, ¿qué le decimos a don Germán, abogado? Bueno, este es un trámite que se surte de manera interna. Si ya hizo la solicitud como tal, debería existir algún tipo de respuesta. Entonces, la sugerencia es que emita un derecho de petición directamente ante la entidad, indicando cuál es el estado de esa solicitud que realizó anteriormente, teniendo en cuenta que esto sí tiene una fecha límite, una fecha máxima para dar respuesta que es de 15 días.
Entonces, si lo hace a través de un derecho de petición, tendrán que recibir una respuesta no solo de fondo, sino de forma acerca de su solicitud. Doctora Marlene, recordémosle un poco a nuestros televidentes cuando les hablamos de este derecho de petición, cómo lo pueden hacer, cómo es este tema, qué es un derecho de petición. Ya de pronto en Actúe en Derecho les hemos aclarado un poco este tema, pero sería bueno que ellos pues recordaran un poco acerca de derecho de petición. Bueno, el derecho de petición es un mecanismo que ha establecido nuestra Constitución y es muy sencillo, es elevar la petición, o sea, decirle a la autoridad cuál es mi petición. No requiere ninguna formalidad, no debo invocar ningún tipo de ley, debo dirigirme a la entidad y decirle, necesito que me resuelva sobre tal asunto, necesito que me resuelva, como en este caso, sobre mi bono pensional, necesito que me diga por qué después de 2 años el bono no ha sido tramitado. Y la entidad le tiene que dar una respuesta de fondo. Recordemos que este es uno de las obligaciones que tienen las entidades, dar respuesta de fondo. Si no le dan respuesta de fondo o si no le responden el derecho de petición, se puede acudir a la acción de tutela. Muy bien, espero que nuestros televidentes tengan claro estas situaciones. Cada uno de los términos que aquí utilizamos, buscamos la manera de que usted los tenga claros para que no se pierda en la asesoría que aquí ofrecemos. Vamos a saludar a esta hora a Pedro Jesús, que se comunica con nosotros a través del 648-4820 desde el municipio de Bucaramanga. Don Pedro, feliz tarde. Cuéntenos cuál es el caso que requiere asesoría. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Mira, la pregunta mía es la siguiente. Yo me fui a pensiones y cesantías por venir, a averiguar cuántas semanas tenía. No tengo sino 512, llevo trabajando 26 años con mi patrón y no tengo cesantías, 0 cesantías. En ese caso, ¿qué el patrón qué tendría que hacer conmigo? Doctora Marlene, este es un caso frecuente en Actúe en Derecho, ¿no? Esta es una inquietud constante de nuestros televidentes, ¿no? Claro. Pues, ¿qué tendría que hacer el patrón? Pagarle. Recordemos que la esclavitud, como lo hemos dicho muchas veces, desapareció de todo el mundo, no solo de nuestro ordenamiento jurídico, sino de todo el mundo. Entonces, las personas que trabajan tienen derecho a que se les paguen sus prestaciones sociales y en este caso su tema pensional. Abogado, puntualmente, ¿qué recomendación le hacemos a nuestro televidente? Claro que sí. Bueno, en este caso, cada vez que se genera algún tipo de contratación a nivel laboral, aparecen unas obligaciones por parte del contratante, del empleador. Una de esas obligaciones que incluso está por allí contemplada en la Constitución es el derecho a la seguridad social. Entonces, si la persona lleva 26 años laborando, esos 26 años ya implicarían que tuvieran un aporte de las 1.300 semanas. 1.300 semanas equivalen aproximadamente a 26 años laborados. Si solo tiene 500 semanas es porque no le han aportado el resto de su tiempo que ha laborado. Tendría en este caso inicialmente que acercarse al fondo de pensiones. Si logra verificar, demostrar que efectivamente lleva todo ese tiempo laborando con su patrón, como usted lo manifiesta, entonces el fondo iniciaría una acción de cobro contra esta persona para que se ponga al día con todos sus aportes en seguridad social, en lo que tiene que ver con pensión, y también no puede pagar solamente pensión, sino que le obligarían a pagar la salud en este caso. Entonces, obviamente eso genera unos intereses de mora, genera unas sanciones por el tema de evasión a la seguridad social que controla directamente la UGPP y pues obviamente apenas se ponga al día con todas estas semanas, le daría la posibilidad a él de que inicie su proceso para solicitar una posible pensión por vejez. Muy bien, continuamos con nuestro equipo de Actúe en Derecho que sigue recorriendo las calles del barrio Bucaramanga. A esta hora, Patricia, feliz tarde. Cuéntenos cuáles son esas inquietudes de nuestros televidentes en este barrio. Así es, hoy es jueves de pensiones y seguimos nuestro recorrido por el barrio Bucaramanga escuchando a sus habitantes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Idelva Villamizar, tengo 43 años. La pregunta mía es que yo vengo cotizando unas pensiones en Confesiones y quiero saber, porque es que yo no creo que alcanzo a pensionarme, qué beneficio puedo tener por esas pensiones que he venido
cotizando, porque la cual pues no sé qué voy a recibir o si me van a devolver el dinero que he venido cotizando. Bueno, abogados, ¿qué podemos responderle a ella? ¿Cómo orientarla para poder saber qué beneficio recibe del Colfondos? Si puede hacer un retiro o si puede seguir cotizando para pensionarse. Bueno, de entrada pues nos faltan datos relevantes como la edad de la señora y cuántas semanas ha cotizado. Pero, abogado, de manera general, digámosle a las personas que creen que ya no pueden acceder a una pensión, como es el caso de la señora, ¿qué podría hacer para obtener la devolución de sus aportes? Así es, doctora. Teniendo en claro, cuenta que la señora tiene 42 años, abogado, perdón, nos dicen que tiene 42 años. Sí, así es, sí, escuché que tenía 42 o 43 años. Tendríamos que revisar cuántas semanas alcanzó a cotizar, pues para saber si definitivamente le conviene. Igual tendría que seguir haciendo aportes hasta los 57 años y ahí miraríamos cuántas semanas lograría acumular. Pero si hay una persona que definitivamente ya ve que no va a lograr el capital o no alcanza a completar las semanas o no alcanza a completar la edad y definitivamente hizo algunos aportes y ya no va a lograr obtener una pensión, hay una figura que se maneja en los fondos privados que se llama devolución de saldos y otra figura que es muy similar que se maneja en Colpensiones, que es la indemnización sustitutiva, a través de la cual la persona cuando complete su máxima edad puede hacer la solicitud de esa devolución de dineros, le van a entregar un único pago efectivamente de lo que aportó, más el bono pensional en caso de que tenga derecho a él, le van a entregar ese dinero y eso va a reemplazar completamente la pensión por vejez. Hay una figura adicional a eso y es que pues esto se convertirá en un único pago y a veces se vuelve plata de bolsillo. Hay otra posibilidad y es que este dinero que se reclama producto de una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva se puede pasar a un programa que maneja Colpensiones que se llama los BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, mediante el cual el gobierno le va a aportar el 20% de lo que tenga allí ahorrado y cuando esta persona complete realmente su edad máxima, entonces le van a entregar un subsidio, ese subsidio se lo entregan cada 2 meses. Abogado, yo lo voy a invitar a que después de la pausa le sigamos explorando o le sigamos ampliando este conocimiento a nuestros televidentes. Vamos a una pausa comercial o compromiso comercial, ya regresamos. Continuamos en Actúe en Derecho, hoy jueves de pensiones. Doctora Marlene, expliquémosle un poco más a nuestros televidentes acerca de este tema que veníamos hablando con el doctor Linares sobre los BEPS. Bueno, aquí sí le voy a consultar al abogado. Abogado, los BEPS han sido muy controversiales. Hay quien dice que no, que esto es estandarizar la miseria, que porque van a haber pensiones por menos del salario mínimo. Recordémosle a las personas en qué consiste este beneficio, quiénes pueden acceder y qué obtendrían, porque sabemos pues que no se obtendría una pensión tal como la conocemos. Así es, justamente ahorita a partir del 1 de febrero entró en vigencia un nuevo decreto que establece o habla acerca del piso de protección social. Este piso de protección social está conformado justamente por uno de los elementos, es el de los BEPS, los beneficios económicos periódicos. Aplica para todas aquellas personas cuyo ingreso mensual no supera el salario mínimo mensual legal vigente. Las personas entonces que tengan contratos laborales o quienes sean contratistas por prestación de servicios o quienes tengan esa doble condición pero cuyo ingreso no supere el mínimo legal vigente van a estar de manera obligatoria vinculados a este piso de protección social y las personas que de manera voluntaria lo quieran hacer, que no tengan contratos como las que acabamos de mencionar, sino que trabajen por cuenta propia y que tengan un ingreso inferior al mínimo que no les permite hacer aportes a la seguridad social, pueden hacer también estos aportes directamente a este piso de protección social. Cuando se hace el aporte no se va a lograr obtener una pensión. Lo que se va a lograr obtener por acá es un subsidio y ese subsidio se lo va a entregar el gobierno
cuando la persona complete la edad máxima de pensión, que es de 57 años para mujeres, 62 años para hombres, y ese subsidio se lo van a entregar de manera bimensual, cada 2 meses, teniendo en cuenta que la persona no logró acceder a una pensión, pues este subsidio le va a permitir vivir en condiciones dignas en su etapa de vejez. Bueno, saludamos muy especialmente a nuestros televidentes que se conectan a través de Facebook Live. Saludamos a Yadira Gomajoa, que reporta sintonía desde la ciudad de Pasto. También saludamos a aquellas personas que se conectan con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, doña Blanca. Cuéntenos, ¿cuál es ese caso que usted tiene que busca ser asesorado por nuestros especialistas? Doña Blanca, feliz tarde. Bueno, mientras doña Blanca vuelve a comunicarse con nosotros, le recordamos a nuestros televidentes que a través del 310-2223-051 se pueden comunicar con nosotros o también lo pueden hacer a través del 648-4820. A través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje, dice: mi nombre es María Dominga Vera de Velasco. Soy pensionada y casada, pero separada hace muchos años, pero nunca se realizó el divorcio. El señor que era mi esposo era pensionado y la pensión le quedó a la señora que lo cuidaba, haciéndose pasar como su concubina. Él murió hace 3 años y la pensión le quedó a ella. ¿Tengo derecho a reclamar sobre esa pensión? Yo tengo la partida de matrimonio por la iglesia. Por favor, me colaboran, abogada Marlene. Este tipo de situaciones también nos consultan bastante este tema, ¿no, doctora? Sí, este tema es muy común y ya este tema ha sido dilucidado ampliamente y ya tenemos una respuesta concreta para nuestra televidente. Yo suelo decir que, pues, abogados, si tenían espacio en el corazón, si tuvieron espacio en el corazón del pensionado, también tienen espacio para la pensión. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente? Por supuesto, claro que en este caso los principales beneficiarios de la persona que fue causante de esa pensión es en primer lugar su pareja, ¿no? La pareja que le sobreviva. Y en este caso, como tiene la posibilidad de demostrarlo a través de esa acta de matrimonio, tiene toda la posibilidad de ir a solicitar que se le reconozca parte de esa pensión, y en ese caso pues tendría que acercarse al fondo de pensiones, llevar la documentación, hacer la solicitud, y mientras se revisa entonces esta condición, lo que podría hacer el fondo es que entraría a suspender esa pensión temporalmente mientras determina cómo se va a repartir, efectivamente teniendo en cuenta el número de años que haya convivido con cada una de las personas. Asimismo se va a generar la proporción en cuanto a la distribución de esa pensión, pero sí tendría, claro que sí, todo el derecho de reclamar. A esta hora se comunica con nosotros a través del 648-4820 el señor Jorge. Don Jorge, feliz tarde, bienvenido a su programa. Cuéntenos, ¿cuál es esa inquietud que quiere usted que sea asesorada por nuestro especialista? Sí, muchas gracias. Mi inquietud es que póngale cuidado, o sea, yo soy una persona, tengo 50 años, tengo una discapacidad visual. Resulta que, pongámosle, yo no tengo ayuda de ninguna clase porque, como sabes, cuando trabajé en mi tiempo de trabajo independiente y nunca coticé de nada. Pero quisiera saber, pongámosle, mi mamá es pensionada y si ella, pongámosle, falleciera, me podía vincular por mi discapacidad a la pensión, o sea, reclamarla o no se puede nada. Muchas gracias. Abogado, ¿qué le podemos decir a don Jorge? Bueno, los beneficiarios de la pensión, entonces, recordemos, inicialmente son la pareja que conviva con la persona o que demuestre la convivencia, en ese caso, los hijos menores de 18 años también, y si la persona es soltera, pues sus padres serían los beneficiarios de esta pensión. Entonces hay situaciones en las cuales el hijo fallece y le queda la pensión a uno de sus dos padres, y también se consideran allí
los hijos que tengan algún tipo de discapacidad también podrían acceder a esta pensión en caso de que se llegue a demostrar que efectivamente así es y que se demuestre también el vínculo, ¿no? Serían entonces los principales beneficiarios que podrán acceder en caso del fallecimiento de esta persona, del causante de la pensión. Muy bien, vamos con más mensajes que nos llegan a través del 310-2223-051. Este es el siguiente mensaje que nos dice: yo viví por mucho tiempo con la mamá de mi hijo mayor. Yo ya no convivía con ella, pero sí la frecuentaba, pues era la madre de mi hijo. Él falleció y ella murió el año pasado. Tengo derecho a la pensión de ella. ¿Qué debo hacer si ni siquiera tengo una copia de la cédula de ella? Bueno, abogado, hace unos minutos hablábamos acerca de que no convivían bajo el mismo techo, pero sí habían otras maneras de convivencia. ¿Este señor podría reclamar la pensión de su expareja? Tendría que entonces acercarse al fondo de pensiones a demostrar, claro, su parentesco en primer lugar, a demostrar esa convivencia a través de los medios que ya mencionamos. Allí van a revisar efectivamente si cumple con los requisitos, con las condiciones, y tendría en algún momento la posibilidad de acceder a la pensión de esta persona. Y si esta persona ya dejó beneficiarios, pues tendría que entrar a compartir esa pensión que quedó como por sobrevivencia. Seguimos saludando a nuestros fieles internautas que a esta hora se encuentran conectados. Tenemos a Francileidi Moreno, que nos saluda desde Guarumal. Tenemos a Alicia Suárez Gómez, Luz María Hernández, Víctor Hugo Montes. Un cordial saludo a todos estos fieles televidentes que nos reportan su sintonía desde diversos lugares de nuestro país. Así es, vamos precisamente con preguntas que nos hacen a través de este medio, doctora Marlene, a través del chat del Facebook Live. Pues a través del Facebook Live nos hace la siguiente pregunta. Nelson José Escalante Antolines dice: buenas tardes, mi pregunta es: tengo 49 años, hasta el año 2014 coticé durante 22 años con una empresa y hasta el año 2019 coticé como independiente. Según mi historia laboral, ya tengo las semanas cotizadas. Me gustaría seguir cotizando a pensión, pero el sistema no me permite que haga pago solo a pensión. ¿Qué me recomienda o qué puedo hacer? Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a Nelson, abogados? Claro, como en este caso él tiene esa condición de independiente, pues el independiente debe realizar aportes en salud, pensión, y si tiene un contrato por prestación de servicios, a riesgos laborales también. No es posible efectuar el pago solamente a la pensión. Esta era una condición que existía, se derogó a partir de marzo del 2014. Entonces, a partir de ese momento tiene que efectuar aportes a los subsistemas que correspondan, que en este caso sería salud y pensión. Si es un independiente por cuenta propia, es decir, que no tiene contrato con ninguna entidad pública o privada por prestación de servicios, pues tendría que hacer el aporte solamente a salud y a pensión. No incluiría allí el aporte a riesgos laborales. Pero sí es importante que siga efectuando los aportes, porque yo veo que tiene un buen número de semanas y ya en el momento en que complete su edad, pues va a poder acceder a una buena pensión. Sí, porque recordemos que nuestro sistema es un sistema de seguridad social integral, como decía el abogado, comprende salud, pensión y riesgos laborales para las personas pues, que estén laborando, las personas que estén trabajando. Si usted no está trabajando, de todas maneras, el aporte debe hacerse a salud y pensión. Ya no podemos cotizar solamente a una de las dos partes. Tiene que ser integral porque nuestro sistema de seguridad social es un sistema integral. A esta hora hay una llamada a través del 648-4820 de don Pedro Pinto. Don Pedro, ¿desde qué lugar de Colombia se comunica con nosotros? Bucaramanga. Bueno, don Pedro, cuéntenos cuál es el caso que busca ser asesorado por nuestro especialista. Estoy mirando el programa, doctora, entonces quería hacerle una pregunta respecto al programa del BES, de lo que están diciendo. Eso del BES es una mentira. Venga, le digo, para que te vaya uno a pensionar o sobrevivir sobre ese beneficio que le dan a uno del BES, es una mentira, porque yo estaba cotizando todos los meses 50.000 pesos y entonces cuando iba a cumplir los 2 millones,
Entonces me llamaron a Colpensiones para que me hicieron que consignara 1 millón de pesos. Ya 900.000 pesos, 1 millón por decir algo. Y entonces me hicieron cotizar que consignara 1 millón de pesos y hice la consignación del 1 millón de pesos en 4 consignaciones, 2 de 300 y 2 de 200, porque allá no me recibía, en Baroto no me recibían sino así. Y ya después me exigieron 50.000 pesos. No me lo recibió el sistema ya, yo los conseguí para consignarlo, entonces yo por decir algo tenía 2 millones consignados. Sí. Y ya a la mitad del tiempo, yo sabía que eran 48 meses, 4 años, y entonces yo ya, por decir algo, ya a la mitad del tiempo. Pero, entonces, después allá me llamaron a Colpensiones y me llenaron los papeles, allá una señorita, y entonces me dijo que firmara, y yo firmé, y no le explicaron a uno cómo iba a hacer, y después me llegó la noticia de que yo recibía 40.000 pesos cada mes. ¿Quién va a comer con 20.000 pesos mensuales? Bueno, abogado, esta situación se puede presentar. Abogados, como nos lo explicaba nuestro televidente, este es un vivo caso de lo que sucede con esta situación, que se puede, digamos, malinterpretar el fin para lo que fue creado este BEPS. Pues como le decía yo, le comentaba al abogado, este es un tema bastante controversial, porque hay personas que dicen, como el caso de nuestro televidente, pues que esto no sirve para nada. Abogado, expliquémosle a nuestros televidentes pues que esto no es realmente una pensión y que si les dijeron que iban a obtener una pensión, pues no les dieron la asesoría adecuada. Contémosle a nuestros televidentes cómo funciona este sistema. Así es, este sistema no está diseñado para generar una pensión de ninguna manera. Aquí lo que se genera es un subsidio y por eso tiene unos topes establecidos, ¿no? Dice que el aporte mínimo a los BEP es de 5.000 pesos y el aporte máximo en el año es de 1.260.000 pesos. Eso es lo máximo que yo podría aportar en un año. Si en el mes de agosto, septiembre, octubre yo completo el tope máximo, puedo seguir aportando, pero ese dinero ya me lo van a sumar para el año siguiente. Y ese dinero que yo deposito allí, recuerden que aparte de lo que yo deposite, el gobierno me subsidia el 20% de mis ahorros. Al momento de completar esa edad máxima, ya voy a solicitar la devolución y me empiezan a entregar cada 2 meses un dinero, pero ese dinero corresponde a un subsidio y en la misma página de Colpensiones hay un icono que dice calcula tus BEPS, en el cual yo puedo ingresar allí y teniendo en cuenta lo que yo voy a ahorrar, ya sé cuánto me van a entregar el momento en que yo haga esa solicitud de devolución. Entonces, claro que esto va dentro de las posibilidades económicas de cada persona, pero sí es importante aclarar, no es una pensión, es un subsidio lo que se recibe allí bimensualmente. Cada 2 meses van a recibir estos pagos. 2 de la tarde, 46 minutos. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, más información, más inquietudes acerca de pensiones que serán resueltas por nuestro especialista invitado. Ya regresamos. Esto es Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho, hoy jueves de pensiones. Recordamos a todos nuestros televidentes que a través del 310-2223-051 se puede enviarnos o un mensaje de audio o un mensaje por WhatsApp, o si se anima a enviarnos un video, también lo pasamos aquí en Actúe en Derecho, pero también puede comunicarse con nosotros a través del 648-4820 para que su caso sea escuchado por nuestro especialista invitado y sea asesorado en vivo. También puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, en el perfil de Canal TRO. Allí estamos en Facebook Live, doctora Marlene. Sí, claro, tenemos a Irma Lozano, a Alcira Gómez y tenemos una pregunta que es muy recurrente, abogado. Es algo que tenemos que aclararle a nuestros televidentes. Me preguntan, ¿qué pasa con las semanas que me sobran? ¿Me las devuelven? Esto lo preguntan mucho los televidentes, sobre todo las personas que están afiliadas a Colpensiones. ¿Qué pasa con esas semanas que me sobran?
Muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que, como se indicaba al inicio del programa, en el régimen de prima media que administra Colpensiones, los requisitos para acceder a la pensión son dos: la edad y las semanas cotizadas, 57 años para mujeres, 62 años para hombres y 1.300 semanas. En el caso en que se completen las dos inmediatamente, tanto la edad como las semanas, se procede a hacer la solicitud. Pero estas semanas, como lo determinan ahí en la pregunta, que sobran es cuando la persona completó las semanas, pero no tiene la edad y le toca seguir haciendo aportes. Entonces, hasta que no complete los dos requisitos, no va a poder acceder a esa pensión. Se tiene la idea errada de que esas semanas de más que se cotizan se van a perder. No es así, de ninguna manera. Resulta que la pensión se calcula sobre el 80%, sobre el 55 o 65% del promedio de los 10 últimos años cotizados. Cuando la persona sobrepasa estas semanas, entonces ese porcentaje que está entre 55 y 65 empieza a incrementarse y podrá llegar máximo hasta el 80%, de manera que cuando usted se pasa en semanas, porque está completando la edad, pues lo que está haciendo es incrementando el porcentaje de su pensión y va a lograr obtener una mejor pensión, que es en nuestro país máximo el 80% del promedio de los 10 últimos años que usted haya cotizado. Muy bien, vamos con más preguntas de nuestros televidentes, pero en esta oportunidad desde el barrio Bucaramanga, porque allí se encuentra nuestro equipo periodístico de Actúe en Derecho. Patricia, feliz tarde. ¿Cuáles son esas otras inquietudes que tienen nuestros televidentes en este municipio? Continuamos nuestro recorrido con el equipo periodístico de Actúe en Derecho por el barrio Bucaramanga, un sector que tiene más de 55 años de haberse fundado, y seguimos escuchando a su comunidad que tiene muchas consultas en el tema pensional. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Luis Arturo Abril. Bueno, Luis Arturo, ¿cuál es la consulta que usted tiene en el tema de pensiones? Pues la consulta mía es para ver por qué, sencilla razón, no aparecieron las semanas que coticé. Yo duré cotizando más de 6 años, pero no apareció. Yo fui a reclamar, a preguntar y no me apareció nada de eso, y eso me montaron más gorro y yo dije, mejor no vengo, de que no veo. Bueno, cuéntenos en dónde cotizó usted durante esos 6 años y esos 3 que le aparecieron. Seguro social, cuando ese era el seguro social que cotizaba uno, cuando eso quedaba aquí en la 37 con 17, algo así. ¿Cuál es la inquietud que usted tiene sobre este tema para nuestros abogados? Es saber si puedo reclamar algo, o puede haber una pequeña ayuda de lo que, al menos, recoger lo que se cotizó cuando eso, pero aunque no creo que sea mucho, pero sí, a ver qué se puede hacer, porque yo quedé ciego completamente y de eso, allá en el seguro, tuve muchas veces en consultas y nunca me dijeron, usted pasa esto y pasa aquello. Bueno, doctora Marlene, ¿qué podemos responderle y cómo orientar a este habitante del barrio Bucaramanga que tiene esta consulta luego de haber pensionado 6 años en el Seguro Social? Abogado, pregunta también recurrente. Esto se dio cuando migraron del sistema del Seguro Social a Colpensiones. ¿No hay una manera, no hay algo que el televidente pueda hacer, o de pronto alguien que le pueda ayudar? Él dice, me cansé de tanto gorro que me pusieron, me imagino que sería que le pidieron pues llenar formatos, en fin, de pronto dónde lo podrían ayudar, qué se podría hacer, porque igual pues es un dinero que le pertenece, que es de él. Sí, definitivamente aquí es importante que él acuda a Colpensiones. Claro, allí le van a exigir diligenciar unos formatos para poder recuperar esas semanas que él aportó, poder entrar a verificar si ese aporte se hizo a través de un empleador que en su momento quedó en mora, y en ese caso pues iniciaría la entidad administradora las acciones de cobro coactivo contra este empleador en caso de que aún subsista, y hacer sencillamente la recuperación de esas semanas que, aunque no le van a alcanzar para obtener una pensión, sí le permitirían una indemnización sustitutiva, que sería un dinero pues importante que les serviría para subsistir en este momento que tiene algún tipo de discapacidad. Bueno, antes de pasar con la siguiente pregunta que nos llega a través de WhatsApp, yo sí quiero hacerles una consulta. Si yo estoy cotizando de manera independiente, ¿cómo hago para saber cuántas semanas llevo? ¿Cómo hago para saber las semanas, abogados? ¿A dónde ingreso? ¿Quién me dice?
Claro, esto es muy importante y no solamente hacerlo ya cuando esté a punto de pensionarme, sino debemos tener el hábito de consultar de manera periódica nuestra historia laboral. Si estamos en Colpensiones, ahí a través de la página podemos ingresar a consultar nuestra historia laboral permanentemente, ahí podemos ver nuestras semanas, podemos ver un detalle de los aportes que nos han realizado allí. Incluso hay una calculadora de seguridad de pensión que me va a decir a cuántos años me voy a pensionar y con qué valor, de acuerdo a lo que yo haya cotizado en este momento. Si estoy en un fondo privado, me deben generar periódicamente unos extractos donde está determinado el valor de mis aportes, el valor de las semanas que voy cotizando, y llevar ese control es muy importante para evitar que, faltando algunos años para la pensión, me vea implícito en este tipo de procesos de ir a buscar las semanas o el empleador que de pronto ya no existe. Vamos con la siguiente pregunta que nos llega a través del 310-2223-051 a través de WhatsApp. Dice: yo me casé hace más de 40 años, los últimos 23 años los he vivido con otra mujer con quien tengo 3 hijos. El menor de ellos fue declarado interdicto. Yo tengo la pensión e hice una declaración extrajuicio con mi segunda señora. Si muero, ¿a quién le quedaría la pensión? Bueno, esto es muy común, doctora, como dice usted, un recurrente, ¿no? Me caso con una mujer, luego termino conviviendo con otra, pero el señor está preocupado por saber, tiene a su hijo interdicto, declarado interdicto, ¿a quién le queda la pensión? Pues aquí es bueno aclararles o decirles a nuestros televidentes que no deben dejar estas situaciones sin resolver. Si ya se divorció, se separó hace tantos años, pues haga el trámite. ¿Por qué? Porque como nos lo explicaba el abogado y nos lo va a volver a explicar, es muy posible que la persona que aún continúa con la sociedad conyugal vigente, con ese vínculo vigente, pueda tener también derecho a esa pensión, aunque sea de manera proporcional. ¿Cierto, abogado? Totalmente de acuerdo, así es, mientras tenga la posibilidad de demostrar ese vínculo, porque no se llevó a feliz término todo ese proceso, pues va a tener acceso y va a tener derecho a parte proporcional de esa pensión. Claro, abogado, sí. Pero si ellos hicieron una declaración extrajuicio, es decir, con su segunda señora hicieron una declaración extrajuicio, esa no sirve, es decir, no demuestra de alguna manera que su compañera sentimental era otra diferente con la que se casó. ¿No tiene nada que ver? No, porque aquí entraremos a determinar lo que hemos hablado y es demostrar la convivencia, y en este momento el documento que ella posee es un documento que juega a su favor porque le permite demostrar que efectivamente existió un vínculo allí a nivel conyugal que le da todo el derecho a exigir parte de esa pensión. Vamos con más preguntas que nos hacen a esta hora a través del chat de Facebook Live. Allí nos dice Martínez Heidi, dice: mi nombre es María Esther Caicedo, yo no vivo hace 10 años con mi esposo, él es pensionado de la policía y aparte de su pensión, él recibe el subsidio de familia que le corresponde a la esposa. Él nunca me dio ese subsidio que le llega. ¿Puedo reclamar este subsidio ante la policía, que me llegue a mí este subsidio o no? ¿Cómo sería? Aclaro, nunca presentamos el divorcio. ¿Qué podemos decirle entonces a nuestra televidente, abogado? La policía, sé que el tema de la pensión de los policías es un tema especial, como lo dice ella. En esta pensión, ¿las madres o las mujeres reciben un subsidio? Así es, aquí hablamos del régimen de excepción al cual pertenecen las fuerzas militares y el personal del magisterio. En este caso, la persona puede que ya tenga una pensión porque completó sus requisitos, que era anteriormente laborar 20 años para la institución, actualmente son 25, y aparte pues recibe un subsidio para la esposa. Si no lo ha recibido y todavía está vigente ese vínculo en los papeles, pues tiene la posibilidad de acercarse directamente allí a la entidad, hacer la solicitud para que le empiecen a girar esos dineros a usted como le corresponde como esposa actual, ya que no hay ningún documento que demuestre lo contrario. Abogado Germán Linares, muchísimas gracias por acompañarnos hoy jueves de pensiones. A ustedes muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Estaremos muy atentos para atender todas estas inquietudes sobre este tema que tiene un campo de acción bastante grande. Bueno, doctora Marlene, mañana un nuevo capítulo, tenencia de mascotas. Mañana, para las personas que tienen mascotas, los invitamos cordialmente para que se
documenten, para que vean cómo es el tema de la tenencia de las mascotas. Así es, en este momento los invitamos a ver el documental Autosustentable, que nos invita a cuidar el medio ambiente. Los invitamos a continuar con la programación del Canal Tro. Feliz tarde.